que esta sea una plática de bendición para permitir que Dios hable por medio de mí, ¿no? Y que finalmente toda la gloria y todo lo que queramos, lo que podamos aprender, sea por medio de Padre, en esta noche te damos gracias. Bien, podemos estar encerrados, podemos estar con preocupaciones, con cosas que nos mantienen un tanto fuera de nuestra paz, Señor. Tú nos permites estar tranquilos en ti, Señor. Tú nos permites estar en tu lugar santo, Padre. Tú nos permites estar bajo tus alas y no permites que nada de lo que está pasando en el mundo nos afecte. Si bien es cierto que hay cosas que tú permites que sucedan, Señor, que tú permites que las cosas nos estén moviendo, que tú estás permitiendo esta situación, Padre. Yo te doy gracias, Señor. ¿Se les está trabando a ustedes también? Sí, Edgar, sí se está trabando mucho. No se entiende nada. Ok, ahorita ya le estoy diciendo a Samuel que se mueva. Pero no estás enojado. No. Por cierto, ya está la el nuevo calendario, perdón, para el mes de mayo. En cuanto lo vean, se va a mandar al grupo. Están días disponibles. Nada más avisen para ya tener un rol específico y darle temas en particular a cada uno. Ok. Gaby Kim, ¿algo que decir? No vino. Bueno, aprovecho para saludar a los que están aquí, Lola. ¿Quién está contigo, Lolita? Gonzalo. Gonzalo, Gaby Guijarro, Juan, Elena, Gaby Kim, Alonso, Esther, Paulina, Yasmín, la señora Lupe, Liz Guijarro y Sergio Jiménez. Me falta la cuñada de Gaby. Una disculpa, hubo problemas técnicos, pero ya. Pues ya con la oración hecha vamos a comenzar. ¿Me escucho bien? Antes de empezar el tema, ¿sí me escucho? Sí. Sí, te escuchas. Ok. Antes que nada, ¿qué entendemos por provisión? No sé si alguien quiera decirme qué es lo que entiende por provisión o cuál es su concepto de ello. Sobre lo que es la provisión, no tanto lo que nos dice la Biblia, sino lo que ustedes o alguien entiende por la palabra provisión. Prevenirse o preverse. Ok, ¿alguien más? Sustento. También. En la palabra tenemos un versículo que es Filipenses 4:19, que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese versículo es Filipenses 4:19. La palabra provisión, valga la redundancia,
significa la acción de prever. Y como decía Gonzo, y como lo decía también Gaby, es el poder ver acerca de prever las cosas, pero además la provisión de los conjuntos de cosas necesarias, de alimentos, de productos, de un techo. Dios en su palabra nos promete que Él nos mantendrá con la provisión necesaria de lo que necesitamos. Él no nos dice, si nos damos cuenta en este versículo que es Filipenses 4:19, se los vuelvo a repetir, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si nosotros nos damos cuenta y le ponemos atención, no dice Dios suplirá lo que quieras o lo que o lo que le pidas. ¿Y esto por qué? Bueno, antes que nada vamos a empezar con el primer punto. El primer punto de este tema es pide su ayuda. Antes que cualquier cosa tenemos que recordar que cada promesa y cada premisa que Dios nos da, pues no nos la da siempre y cuando nosotros mantengamos esa constancia y todo lo que Él nos pide, y no tanto como una condición o una condicionante para que Él no nos vaya a dar las cosas, o Él simplemente nos dice sí o sí o no y es no, sino más bien es en el sentido de que nosotros como hijos tenemos que obedecer. Cuando queremos que un padre, cuando nuestros papás nos prometen algo muchas veces, pues es porque tenemos que estar obedeciendo, tenemos que mantenernos constantes como hijos en las acciones buenas que hacemos. Y es lo mismo que Dios nos pide, mantenernos constantes en su palabra, mantenernos constantes en oración, en comunión. Y además, ¿sabes? Con los tiempos que estamos viviendo, pues es muy obvio que nos preocupa tanto a chicos y a grandes el tema de la provisión. ¿Por qué? Porque muchas veces yo creo que los que más lo pasan son las personas que ya trabajan o los que son padres de familia o que ya tienen que mantener una casa, pues que no puedes estar, a lo mejor ahorita no estás trabajando, no sabes qué va a pasar, tantas noticias que te están diciendo que hay gente desempleada, que la crisis económica, pero principalmente nosotros tenemos que estar confiados en Dios porque ya lo mencionaré después, pero Dios ya nos ha prometido que no nos dejará solos y que mucho menos nos va a dejar desamparados, como dejándonos que nosotros nos las arreglemos por nosotros mismos. El primer punto de este tema es pide su ayuda. No sé si quieren que lo repita. El primer punto es pide su ayuda. Pide su ayuda. En Mateo 7:7, sí, sí, pide su ayuda. En Mateo 7:7, Jesús dice, pedid y se os dará. Aquí lo que tenemos es que, retomando el tema de ayer, acerca de la oración, que todas nuestras peticiones sean llevadas al altar y Dios la cumplirá. Sin embargo, cuando Dios habla de la provisión, cuando Dios habla de lo que necesitamos, Él sí nos va a proveer de casa, de comida y de techo. Son las tres cosas que Él nos va a proveer. Sin embargo, no siempre va a ser como nosotros queremos. Y no porque Dios nos vaya a dar cosas echadas a perder o cosas que nos deje viviendo en un puente con tal de que vivamos bien, donde tengamos donde vivir, sino que Dios nos va a proveer conforme a su voluntad y conforme a Él lo decida, porque finalmente el que decide quién nos va a proveer y el que decide la forma es Él. Nosotros no podemos decir si, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero una casa de 3 pisos, bla, 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 y a lo mejor enojarnos porque no tenemos esa casa. O Dios, yo quiero comer unos tacos de tal corte fino y Dios nos da a comer arroz y plátano. Y no es que esté mal, sino que Dios sabe que hay cosas necesarias y que a veces nosotros como seres humanos lo que buscamos es el lujo, lo que nosotros siempre, lo mejor, pues comer bien, vestir bien, no tanto por la vanidad o no tanto por estar afanosos en algo, porque les mentiría si yo les digo que
yo poniéndome de mi ejemplo, que a mí no me gustaría tener, no sé, cosas más padres o cosas de más lujo, porque obviamente nosotros como humanos, pues a veces tenemos gustos, no es tanto la vanidad, sino tenemos esos gustos, esos lujos, pero Dios sabe que todas las cosas que podrían ser agregadas a nuestra vida, Él decidirá si nos las da o no, porque finalmente Él es dueño de todo lo que está en el mundo. La riqueza, todo lo que Él pueda, todo el dinero que pueda existir en el mundo, Él es dueño de eso, ¿no? Y Él sabe lo que necesitamos y sabe que si nosotros nos merecemos algo o si Él nos los quiere dar, Él nos los dará. El segundo punto es aprende a estar contento. Les repito, el segundo punto es aprende a estar contento. En Hebreos 13:5, perdón, Hebreos 13:5 nos dice, conténtate con lo que tienes. ¿Y qué significa el contentarnos? No significa que nos conformemos, que seamos conformistas en el aspecto de, ay, pues tengo esto y ya no quiero más. Porque muchas veces decimos eso, o porque muchas veces escuchamos el dinero son problemas, o el tener mucho son problemas. Y tal vez sí es cierto, sin embargo, hay personas que tienen dinero porque a lo mejor Dios sabe, y no a lo mejor, porque Dios sabe que esas personas proveen a los demás. Sin embargo, también hay gente que sí vive tranquila, que sí vive contenta con su casa o su departamento y que a lo mejor no es la mansión y no es la zona más lujosa, pero pero que viven tranquilos, que viven sin las preocupaciones de, de que a veces nosotros nos endeudamos con cosas que no podemos pagar o que nos afanamos con algo y por conseguirlo pues terminamos haciendo compras de pánico, terminamos haciendo compras que no necesitamos y que a la mera hora nos terminamos arrepintiendo, nos terminamos arrepintiendo de nuestro deseo humano. Y es cuando Dios nos muestra que tal vez Él quería algo mejor para nosotros o simplemente no quería que eso fuera para nosotros porque no iba a ser de bendición para nuestras vidas, sino todo lo contrario. Y esto se los digo porque muchas veces se nos dice que si Dios no te da algo, es porque algo mejor viene para ti. Pero yo creo, y esto si lo analizamos bien, si Dios no nos da algo, o es porque sí quiere o no quiere. A veces decimos, si Dios quiere algo mejor para nosotros, pues es un sí a final de cuentas, pero si nos dice que no, tenemos que aprender a aceptar ese no. Sé que no es fácil, sé que muchas veces a nosotros como seres humanos el que nos digan que no, pues nos molesta, nos lastima y es normal. Pero con Dios muchos no lo podemos cuestionar ni podemos buscar entenderlo, simplemente podemos aceptar su decisión porque Él es nuestro Padre y Él sabe que las decisiones que Él tome con nosotros, que las decisiones que tome conforme a nuestra vida, es porque Él ya sabe lo que quiere hacer con nosotros, lo que quiere moldear con esas cosas, con el no darnos algo, con el no proveernos de algo, con a lo mejor no darnos un trabajo, con a lo mejor no alejarnos de algún cliente, alejarnos de algún patrón, alejarnos de algunos amigos del trabajo que querían una oportunidad, sino que Dios lo que busca es simplemente vernos bien primeramente a nosotros. Y Dios no quiere ver bien en el sentido de, te voy a dar todos los lujos del mundo, hijo, para que seas feliz, sino que lo que Dios quiere para nosotros es, hijo, quiero verte bien, quiero que las cosas esenciales de tu vida no te falten, porque porque si vives con demás gente, la demás gente necesita vivir bien también. Y si vives solo, no puedes estarte eh, endeudando y no puedes estarte arriesgando a que puedas tener problemas con banco, tener deudas, porque finalmente eso nos quita nuestra paz, abre puertas y nos puede estar afectando a conforme vivimos día a día y afectando nuestras finanzas, afectando a cada aspecto de nuestra vida. Es por eso que este es, este es el nombre del segundo punto, aprender a estar contento, aprender a que lo que Dios nos está dando es lo que Él quiere que tengamos. Y muchas veces, sí, si hacemos compras de pánico y suceden, es porque pues finalmente Dios también deja que caigamos en nuestra necedad para que aprendamos,
finalmente Él es nuestro Padre. Y lo que quiere es que aprendamos como hijos a obedecer y que si nosotros tropezamos, Él nos va a levantar y nos va a enseñar por qué no debemos hacer eso. El tercer punto es el practicar el dar. Este se conecta con el punto anterior. Obviamente todos los puntos se conectan, pero en Proverbios 3, del 9 al 10, nos dice lo siguiente: honra al Señor con lo que tienes y de todo lo que ganes, así nunca te faltará comida ni bebida. Se los repito: honra al Señor con lo que tienes y de todo lo que ganes, así nunca te faltará comida ni bebida. ¿Proverbios qué fue, Sam? Perdón, Sí. 13, 9 al 10. Proverbios 3, del 9 al 10. Ok, gracias. Sí. ¿Por qué el practicar el dar? No es tanto, por ejemplo, que si le das a la gente te va a ir bien, porque pues muchas veces eso nos puede hacer vanagloriarnos y nos puede hacer caer en pecado, sino al contrario. No está mal que le demos a los demás, pero cuando le demos a los demás o cuando compartamos de lo que Dios nos provee o de las bendiciones que tenemos, es para que lo hagamos como si lo hiciéramos para Dios. ¿Por qué? Porque finalmente Él es el dueño de todo, lo repito otra vez, al ser dueño de todo, y Él nos bendice con cosas o con el alimento que Él quiere proveernos, con el dinero de nuestro trabajo, incluso en este ejemplo a lo mejor uso pues una televisión o un mouse, cositas que se pueden llegar a, pues no a necesitar, pero que a lo mejor muchas veces dejamos de utilizar y no sabemos cómo deshacernos de ellas. Pues cuando nosotros damos, no sé, a la iglesia le damos un paquete de hojas, o cuando vamos y alguien que no ha comido, le invitamos a comer de lo que tenemos en nuestra casa, aunque no sobre, porque muchas veces decimos, pues sí, aquí hay mucha comida y que se vengan a comer, pero muchas veces yo creo que cuando es más difícil es cuando tienes que compartir acerca de lo poco que tienes. Ahorita me acabo de acordar con esto que digo del versículo, de la historia de cuando Elías va con la viuda y que por medio de Dios él le dice a la viuda que le hiciera una torta detrás de las cenizas de lo último que tenía. Y finalmente la viuda obedece. Ella obedece al mandato de Dios por medio de Elías. Y a la viuda le dio lo último que tenía. Sin embargo, después de eso, la viuda comenzó a tener alimento y provisión para su hijo. ¿Por qué? Por la obediencia a Dios, y no tanto al humano, sino a la orden de Dios por medio de nosotros. Y no es que, digamos, que llegue una persona y nos diga, dame lo que tienes porque Dios me lo dijo, sino que tú sabes y que Dios te dice cuándo. Dios te presenta las oportunidades cuando puedes compartir y cuando no, porque también Dios sabe que, que si de corazón das las cosas, pues finalmente está bien, pero hay veces que las bendiciones que Dios nos da son solamente para nosotros, y no por egoísmo, sino porque eso Dios lo tenía preparado para nosotros. Y no es que yo diga que no hay que compartir, sino al contrario, hay que saber hay que saber aceptar cuando Dios nos quiere mostrar las bendiciones que son solo para nosotros, y cuando no son para nosotros, y hay que compartirlas. No, yo no los puedo decir como el ejemplo como tal. Sin embargo, como les digo, regresando al punto de practicar el dar, cuando nosotros ofrendamos a la iglesia, no es que ofrendemos al pastor, no es que ofrendemos a, a los que sirven en la iglesia, que hay iglesias donde los servidores y los pastores ganan dinero. Sí, sí es cierto, porque finalmente se constituyen como el equipo de una empresa, y a veces hay personas que sí dan su vida por la iglesia. Sin embargo, cuando nosotros damos una ofrenda, no siempre es de dinero, sino puede ser sillas, pueden ser cosas que en nuestra iglesia se necesitan. ¿Por qué? Porque estamos dando cosas para la obra de nuestro Dios, y así estamos honrando al Señor, honrando su obra,
honrando su casa, honrando la institución que Él nos ha mandado y no para ser más buenos o no para constituirnos como el mejor ayudante de la iglesia, sino para constituirnos como hijos que queremos ver crecer la obra de nuestro Padre, para que cuando más gente llegue pueda tener instalaciones buenas y pueda llegar al mejor lugar, no para que vean que hay dinero, sino para que, sino como cuando nosotros invitamos a alguien a nuestra casa. Cuando nosotros invitamos a alguien a nuestra casa, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Pues normalmente limpiamos, acudimos, sacamos las mejores vajillas, tratamos de cocinar algo muy padre o algo rico, algo que normalmente no cocinamos. ¿Para qué? Para que la gente tenga una buena impresión, para que la gente pueda estar cómoda, pasar un rato tranquilo, pueda pasar un buen rato con las personas que le invitaron a su casa. Y eso es cuando nosotros entendemos que la importancia de la ofrenda a la iglesia y no tanto de dinero, sino de lo que la iglesia necesite. Aquí lo mismo, podría entrar en el diezmo, pero no quiero entrar en eso porque ese es otro tema. Y ya para entrar al último punto es confía en Él y mantén tu integridad. El cuarto punto es confía en Él y mantén tu integridad. Aquí voy a mencionar rápido este versículo porque parafraseando, en Proverbios 16:11 nos dice que Dios quiere que seamos honrados en todos nuestros negocios. No voy a entrar mucho en el tema, pero es claro que lo que Dios nos pide. Cuando nosotros trabajemos, nos mantengamos lo más íntegros. No abramos puertas de problemas, no abramos puertas de corrupción, no abramos puertas de cosas que no agradan a nuestro Dios, porque finalmente una u otra forma la verdad sale a la luz. Y a lo mejor decimos, es que hay personas que lo hacen y les va bien y nadie les da cuenta, pero Dios no quiere que vivamos con la preocupación o que vivamos como gente que huye de los problemas que ocasionaron y que deshonraron a sus compañeros de trabajo. Eso es acerca de Proverbios 16:11. Pero el principal de este punto es Mateo 6:32. Mateo 6:32. En Mateo 6:32 y 33 se los voy a leer. Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Voy a retroceder un poco a Mateo 6:26, a lo que Jesús decía en ese momento. Mirad las aves que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y no es que Dios diga no es que Jesús nos estuviera diciendo así como ellos no tienen validez, sino al contrario, que Dios ya ha dicho que toda la creación está bajo su manto, que Dios tiene todas las seres vivos a su cuidado. Y si retrocedo todavía uno más, Jesús nos dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esto contradice tal vez mi primer punto, sí. Sin embargo, yo me contradice a mí, pero no a Dios, porque lo que Dios aquí dice es eso, que no estemos afanosos si no tenemos que comer, si no tenemos vestimenta, y no tanto porque no la tengamos, porque como ya les dije, Dios no nos va a dejar desamparados y mucho menos nos va a dejar morir en el frío o con falta de alimento. O sea, les repito aquí la pregunta que nos dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y luego en el 32 nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Haciendo un paréntesis, si pueden tener la oportunidad de leer Mateo 6,
todo ese capítulo, en ese Jesús responde todo esto acerca de la provisión. Entonces, regresando al tema, pues ya Dios conoce todas nuestras necesidades, o sea, sí hay que hacérselas conocer porque como nuestro Padre tenemos que mantener comunión, tenemos que hacerle saber los deseos de nuestro corazón, tenemos que hacerle conocer lo que nosotros necesitamos, lo que nos acongoja, lo que nos tiene preocupados, lo que nos hace felices, lo que nos hace llorar, lo que nos hace reír, pero más que todo eso tenemos que darle gracias. Escuchaba en un concierto de un cantante cristiano que decía que él se hizo como el hábito de que cuando orara no pedir, y no tanto no pedir, de no pedir Dios bendíceme, sino pedir, no, como normalmente lo hacemos: Dios, yo quiero esto, Dios, me gustaría tener esto, Dios, quiero tener más trabajo, Dios, quiero esto, sino que decía, quiero darle gracias porque muchas veces, porque es más fácil pedir que agradecerle a nuestro Padre. Es mucho más fácil decir, Dios, yo quiero, no sé, yo, Samuel, quiero conseguir un buen trabajo, pero no le digo: Dios, gracias por la oportunidad que me has dado, gracias porque a pesar de que las oportunidades son pocas, tú me has mantenido con bien, tú me has bendecido, y eso siempre hacerlo. Siempre dar gracias a Dios por todo, siempre darle gracias a nuestro Padre por cada una de las bendiciones, por cada una de las situaciones de nuestra vida, darle gracias porque cuando estamos mal, Él nos ha levantado, Él nos ha permitido estar bien, darle gracias a nuestro Padre. Sí, siempre recordando y siempre manteniéndonos fieles a lo que Él nos ha pedido y a lo que Él nos ha dicho, porque en su palabra nos lo ha mostrado, y en su palabra ya nos ha dicho, Él sabe lo que necesitamos. O sea, a lo mejor podemos decir: ay, Dios, es que no puedo orar, estoy ronco. Pues Dios va a decir: pues, tienes, de alguna u otra forma te puedes comunicar conmigo porque yo sé lo que necesitas, pero necesito que hables conmigo, necesito que te comuniques conmigo, que te mantengas honrándome, honrando mi reino, honrando mi palabra, honrándome a mí como tu Padre. Es entonces que llegamos a Filipenses 4, 6 y 7, el versículo con el que abrí. En él dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que después de darle gracias, después de pedir, de darle nuestras peticiones a nuestro Dios, y de mantener y de hacer, aparte de hacerlo con acción de gracias, ¿qué es lo que va a hacer? No nos dice luego Dios te lo va a dar al minuto. Al contrario, lo que nos dice Filipenses es: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Esto yo lo tomo como cuando ya le digas a Dios: Padre, yo no tengo trabajo, Padre, la situación está difícil, Padre, la situación me preocupa, Padre, no sé qué hacer, Padre, me corrieron de mi trabajo, eh, X situación que nos preocupe. ¿Qué es lo que nos va a dar Dios? Paz. Y la paz vendrá en la forma que Él nos la quiera dar, pero primeramente Él nos va a permitir descansar y nos va a permitir tener un buen día, una buena noche, nos va a permitir respirar. ¿Qué va a hacer? Que no tengamos un estrés, que no tengamos ninguna preocupación, no en el sentido de que no la haya, sino de que no nos preocupemos acerca de ello, que Dios nos va a permitir estar confiados en Él, porque su paz sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y guardará nuestros pensamientos, guardará nuestros corazones de guardar nuestros corazones de querer hacer malas acciones con tal de conseguir dinero, o de endeudarnos con tal de conseguir dinero, o de resolver situaciones, porque muchas veces caemos en eso, y lo que Dios menos quiere es que caigamos en deudas, y guardará nuestros pensamientos, porque lo que va a hacer es que va a evitar que los pensamientos de preocupación, los pensamientos en los que no sepamos qué hacer, los pensamientos que el diablo quiera poner en nuestra mente para destruirnos a nosotros mismos con tal de una salida fácil de los problemas, Dios nos lo va a quitar con la paz, con su paz que sobrepasa
todo entendimiento. Entonces, este tema yo lo quise dar por la situación actual. Y pues yo no les puedo decir mucho, a lo mejor yo no trabajo, pero lo que les puedo decir es que lo que nos puedan decir las noticias, lo que nos puedan decir en las redes sociales, lo que nos puedan decir acerca de todo y cada una de las cosas de que hay crisis, hay desempleo, hay tal, hay tal, hay tal, nada supera la paz de Cristo, nada supera la voluntad de Él y nada supera el que estemos en su mano, porque finalmente si estamos en su mano, Él ya sabe lo que va a hacer con nosotros, Él ya sabe a dónde nos va a llevar. Lo único que nos pide, como lo pide en Mateo, solamente buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, siempre pidiendo con acción de gracias, siempre permaneciendo firme en comunión con nuestro Padre, honrando su reino y la paz que sobrepasa todo entendimiento se nos será dada por medio de Cristo Jesús, ya que el alimento y la ropa no son más importantes que la vida y nuestro cuerpo. Es entonces, con eso yo termino. No sé si alguien quiera aportar algo o alguien quiera decir algo. Últimamente estamos muy activos. Es que esta noche Samuel ha pisado muchos callos. Cualquier comentario, que si quieren compartir algo, si algo les preocupa. A ver, mi tía Mari quiere decir algo. Son muchos callos. El micrófono. Perdón, hola, buenas noches. Saben que tengo mucha tos. El micrófono de ahí. Casi no hablo. Primero que nada es felicitarte porque creo que sí te dedicaste el día de hoy a estudiarlo. Y efectivamente, como dices, la provisión no la da Dios. El problema como seres humanos, aún creyentes, es que nos cuesta mucho trabajo saber esperar en Dios la paz que abunda, la provisión de lo que necesitas. Como nos acabas de explicar, Dios sabe qué es lo que necesitamos. Hasta vez sabe más que lo que nosotros mismos pensamos que necesitamos. Pero sin embargo, por la falta de conocimiento, por la falta de comprensión, de entendimiento y de discernimiento, no sabemos esperar. Y entonces por eso es que caemos en tentaciones, en pecado, en mentiras, en deudas. Uno de los pecados más grandes es pedir prestado. Y desafortunadamente, por nuestras necesidades, independientemente de lo que estamos viviendo ahorita, siempre las necesidades nos llevan a pedir prestado, a hacer uso de la usura. ¿Cómo hacemos uso de la usura? A través de los préstamos que nos dan en el empeño, en cosas así que a mí me ha costado mucho trabajo entenderlo, pero es una realidad que he caído, sí, definitivamente he caído como mucha gente, por mi necesidad o mi desesperación, la falta de credibilidad y confianza en Dios me ha hecho caer en todo eso. Y te drogas en un lado y te drogas en otro. Y lo único que hacemos es que destapas un hoyo, tapas uno, pero destapas 20. Porque ese hoyo grande que hace a través de la usura te trae a la larga muchas consecuencias, muchos problemas. Y que aparte de todo, dentro de tu misma necesidad, si la necesidad no es sanada, al final de cuentas vas a perder todo, incluso lo que fuiste a dejar, confiando en que con el tiempo vas a tener para recuperar, regresarlo. Y yo creo que es algo muy difícil, porque ya que agarras, ahora sí que caminito y empiezas a pedir y a pedir y a pedir, es muy difícil que salgas, que termines con ese interminable apertura de hoyos, ¿no? De deudas. Entonces, sí, yo creo que es importante que los versículos que nos has dado los interpretemos bien. Y así como todo se le ha dado continuidad, pues sería bueno darle una continuidad, pero más
que seas como nada más el intérprete, que a cada uno nos vaya, pues vayamos expresando qué vamos experimentando, qué has experimentado, así como yo lo acabo ahorita de manifestar, ¿no? Que todos hemos, perdón, caído en eso, aún siendo creyente. Tu necesidad te lleva a caer en todas esas situaciones. E insisto, independientemente de lo que ahorita estamos viviendo. Ahora imagínense cómo se va a poner la situación, aún con los creyentes, cuando primero Dios salgamos de todo esto. No sé, pienso que sería bueno que sigamos, ahora sí que llenándonos de la palabra para que nos dé la fortaleza y la sabiduría para saber esperar y confiar realmente en Él. Es todo. Gracias. Gracias. Sí. Más allá, Mari, de la necesidad, pues todos tenemos necesidad de las cosas, ¿no? No es tanto la necesidad, es la falta de fe. Perdemos confianza en Dios por la desesperación. Nos vienen cuestiones difíciles. Nos vienen cosas que nos provocan a llegar a pedir prestado, a hacer cosas malas, a corromper, a robar, inclusive hasta para ahorrarnos una multa, dar una mordida al policía, cuando a veces es más barato pagar la multa que los 500 pesos que te pide. Yo creo que eso es falta de fe. Yo creo que eso es falta de fe, el tener que pedir dinero prestado en un evento pues de ansiedad, ¿no? Sin embargo, pues, como dice, tanto como un pecado no es, lo único que dice la palabra es, al que debe pague. La usura como un delito, como un pecado, la usura como un pecado es cuando te prestan con intereses y cuando aceptas el préstamo con intereses. A veces es bueno pedir al banco prestado para una casa, siempre y cuando se pague. Las deudas, así la Biblia habla de deudores. Los deudores tenían que pagar. El que presta con usura está abusando y es pecado. Y el que pide y acepta con usura y no paga, peca. Entonces, yo creo que más que nada es la desesperación, el abrir hoyos, como dice María Esther, abrir hoyos para destapar otros, se va haciendo una bola de nieve enorme hasta que llegue el momento en que no hay la facilidad de pagarlo. Gaby. Hola, buenas noches. Yo creo que uno de los versículos que comparte Samuel, que es Hebreos 13:5, aprender a vivir contento. También hay, no recuerdo ahorita el versículo, pero Pablo también nos enseñaba que también tenemos que aprender a vivir con poco a veces, ¿no? Y el domingo en la prédica que escuché de ahí de la congregación, justamente Jesse Bermúdez hablaba de que lo importante no es tener fe o seguir creyendo en Dios en estos momentos, esperando a que económicamente pues nos siga dando lo que tenemos, porque muy probablemente no lo vamos a tener, sino que aquí lo verdaderamente interesante es seguir alabando y el nombre de Cristo y seguir honrando a Dios. Y eso me recuerda a Job, como Job, a pesar de que perdió todo, como él dijo, ¿no? Jehová dio, Jehová quitó, y en otro versículo dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Dios sabe por qué a veces nos quita la provisión física, pero nunca, nunca, nunca nos va a dejar de dar lo necesario, lo que necesitamos. Es como al pueblo, a Moisés, cuando estuvo en el desierto, maná, tenían la nube que los cuidaba del sol todo el tiempo, sus vestiduras nunca se hicieron viejas, o sea, crecían conforme ellos iban creciendo también. Entonces, realmente es difícil por nuestra condición humana porque, pues sí, como dice Samuel, a veces yo quisiera tener, no sé, por poner un ejemplo, tengo un teléfono marca Mis Chiclitos y yo quisiera tener un teléfono iPhone 28Z Mega Plus renovado, pero realmente eso solamente es vanidad.
y a veces las cosas que nosotros queremos es solamente para vanagloriarnos, para sentirnos mejor nosotros. Y a veces la gente que aún tiene, ¿no? Le cuesta trabajo dar, y ese es otro punto bien importante que Samuel mencionó, el practicar el dar. Realmente somos bendecidos para bendecir, y como dice también la palabra, que tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y es bien importante poder ayudar a la gente que no tiene, con pequeñas acciones, como yo el otro día les platicaba. Pues yo a lo mejor ahorita compro la verdura en el mercado para ayudarle a la gente que pues sale y vende o vive al día, ¿no? Porque pues si nosotros no damos, Dios también en algún momento nos va a poner esa prueba, y si ahorita estamos siendo bendecidos con poco o mucho, no sé, pero si nosotros no compartimos, la viuda que decía Samuel, la de Elías, no tenía nada más que para hacer una torta, y esa torta la dio aun cuando tenía ella a su hijo, y la dio por fe. Entonces De sí hecho, es bien Gaby, importante. ¿Eh? perdón por interrumpirte, rápido sumando a lo que dices. La viuda antes de eso mencionaba que iba a agarrar 2 troncos, hacer unas tortas y después prepararse para morir. Para Ese, morir, ese era el, exactamente. ese era el plan original de la viuda, y ya, era todo. Sí, o sea, es bien importante eso. Entonces, a quienes podemos, pues dar, que no se nos olvide. Y si no tenemos, porque así ha sido la voluntad de Dios, como con Job, quitarnos lo poco o mucho que teníamos, pues no dudar ni quejarnos, sino mantenernos como Job y decir, bueno, pues si es época de no tener, pues no tendremos, pero nunca, nunca, nunca dejar de confiar y de saber que Dios nos provee lo que necesitamos, que de hambre no vamos a morir, porque también la palabra, ay, es que no me decían los versículos de memoria, pero como dice que no hay justo que mendigue pan o algo así, y No hay ni su justo desamparado, ni su justo simiente mendigue pan. eso, yo me sé los versículos como el Chapulín Colorado, todos los cambio. Y el otro Este, que mencionabas, Gaby, es Filipenses 4, 11 y 12. Eh, pues sí, entonces pues eso, familia, es bien difícil, porque realmente es difícil. Yo en algún momento hace muchos años pasamos una crisis, no fue mundial, pero fue familiar, y a mí personalmente me causó unos ataques de ansiedad terribles, porque mi mente no comprendía lo que pasaba, pero pues gracias a esa necesidad que algún día vivimos como familia fue que hoy que conocimos la palabra de Dios, y que hoy pues llegamos a esto. Entonces Dios no se equivoca, y tendremos que pasar desiertos, pero el final no es el desierto, el final no es la muerte, el final no es la crisis. Siempre sabemos que el final va a ser darle la gloria a Dios, y así sea con pan y con bolillo y frijol, pero saber que Jesús, que Dios nunca nos va a abandonar, que siempre va a proveer, y que en todo momento tenemos que compartir la gloria de Dios, y saber que en estos momentos que hay tanta gente afuera que no tiene dinero, que no tiene trabajo, y peor aún, que no tiene a Cristo en su corazón, pues necesitamos salir a compartir más que nunca la palabra de Dios y el pan, que es este pan de vida que salva, que nutre, y que de ahí pues le va a proveer a otras familias. Ya me alargué mucho otra No, vez. está bien, Gaby, sí, gracias por tu aporte. Y de hecho, ahorita que mencionas eso y comparándolo con lo de la viuda, les quiero compartir una experiencia, ¿no? Si, digo, esto a lo mejor me alargo un poquito, pero si ya se quieren ir o algo, pues son libres, nada, lo quiero compartir, porque no solamente sucede en la Biblia. Una vez en la iglesia nos tocó ir a un pueblo a dar comida, a dar juguetes a los niños y todo. Y ya resumiendo todo, cuando terminó el evento y todo, ellos nos invitaron a comer. Y uno pensaría que normalmente cuando te invitan a comer después de un evento, pues uno quiere tacos o quiere algo así. No, las personas de dicha comunidad en la sierra, pues nos dieron un disco de arado de huevo con frijol. Así era un fácil, no sé, como 20 kilos de huevo con frijol.
Pero le comento, yo cuando cuento esta experiencia, cuento que él es el huevo con frijol más rico que yo he probado. Porque muchas veces cuando decimos, ay, no quiero comer huevo con frijol, no me gusta, o a lo mejor quiero que se den algo. Pero esa vez, pues, finalmente no te puedes negar a las bendiciones. Cuando alguien te quiere bendecir, no puedes negarte. Porque aparte, eso es caer en, a pesar de, además de vanidad, estás pecando contra Dios, porque tú no puedes negarte una bendición de Dios, y mucho menos puedes hacerlo por vanidad. Pero ya para cerrar este comentario, cuando nos dieron de probar eso, y se terminó el disco de huevo con frijol, que repito y recalco, es el huevo con frijol más rico que yo he probado, ellos todavía querían seguir sacando más y más, y pues uno decía, o sea, ya uno nos tenemos que ir, pero si nosotros nos hubiéramos ido, yo creo que esas personas en agradecimiento, ellos hubieran seguido dando y dando y más. Sin embargo, no nos estaban bendiciendo a nosotros, porque pues sí, sí nos dieron de comer a nosotros, pero lo que estaban haciendo eran honrar a Dios, y es lo que decía en el punto 3, o sea, honra a Dios con lo que tienes y lo que ganes, y así nunca te faltará comida ni bebida. No sé si a ellos les faltó comida ni bebida después. Lo que yo quiero creer es que Dios les permitió seguir teniendo provisión, porque lo que dieron a lo mejor era de lo último, o de lo que les sobraba, o de lo que tenían preparado para otras cosas. Pero yo le doy gracias a Dios porque en carne propia me permitió ver algo como lo que Elías, de la viuda, en carne propia me permitió vivir algo que sí es cierto. Muchas veces las personas en agradecimiento, no solamente pobres, o sea, no es necesario ser pobre para ser agradecido, pero Dios me permitió ver que cuando una persona está en agradecimiento, es capaz de hacer lo más simple, es lo más hermoso que te pueden dar. Y sí, es afirmativo, Samuel. Nos dieron de comer muchísimo, éramos mucha gente, no había platos para que comiéramos. Nos terminamos partiendo vasos de unicel y comiendo en esos vasos porque ellos estaban apenados por lo que donde no tenían para servirnos, y porque no usan platos, o sea, ellos comen con una tortilla de plato, y en esa tortilla van tomando el taco con la comida con la otra mano y una tortilla, y están comiendo así. Y es impresionante el agradecimiento y cómo la gente te paga con comida que ves y no acabas. No se vayan y no se vayan y no se vayan. Nos dieron las 8 de la noche, pero es un pedazo es la carretera, es un tramo de sierra, es chiquito pues, pero es una terracería que será con un ancho de 5 o 6 metros. Un camión y un coche juntos no pasan. Pero es impresionante la gente, cómo Dios los provee para darle de comer a los enviados de Dios, porque íbamos como enviados de Dios a dar ropa, a dar juguetes, a dar otras cosas. Es impactante ver cómo Dios actúa en esa gente. ¿Alguien más quiere aportar algo? Como lo que había dicho Pablo en Filipo, él sabe lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Y aprendió a vivir en todas y en cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, y a tener y a tener de sobra como a sufrir escasez. De lo que ¿Otra vez puedes repetir, Cesarín? De lo que dijo Pablo en Filipo. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha, tío. De lo que es vivir en la pobreza y vivir en la abundancia. Él había aprendido a vivir en todas y en cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre. Y eso es parte, obviamente, de la voluntad, siguiendo al Padre, ¿no? Directamente. A tener de sobra y a sufrir escasez. Es parte de lo mismo. Sumando a lo que dices, tío, en ese Filipenses 4, si lo pueden leer todos, es donde tan solo el Filipenses 4, el primero, lo que comienza es nombrándose regocijaos en el Señor siempre. Y hay algo que ahorita yo acabo de leer y me impresiona tanto, que lo que Pablo, después de decirles,
que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, les comenta: sin embargo, bien hicisteis en pasar conmigo en mi tribulación, y sabéis que ustedes, filipenses, al principio de la predicación, cuando partí de la iglesia, ninguna participó conmigo, sino que solamente ustedes lo hicieron en dar y recibir. O sea, la iglesia de Filipo fue aquella que la recibió y que estuvo al pie del cañón junto con Pablo para la obra de Dios, ni siquiera con Pablo, porque como dice mi papá y como lo que menciona mi tío César, eh, Pablo supo vivir por las situaciones que vivió, valga la redundancia, por las situaciones en las que se encontraba y se debe vivir. Sin embargo, muchas veces las personas, es muy difícil compartir una tribulación, mucho más cuando no es una tribulación de nosotros mismos. Pero algo que me impresiona es cuando aquí Pablo les agradece y les está diciendo que se regocijen, porque ellos fueron los que quisieron y lo acompañaron en esa tribulación. Entonces, si pueden leer Filipenses 4 también, también sería para ayudarnos a comprender más el tema, si podemos hacerlo todos. Y Mateo 6, para comprender lo que este tema nos quiere decir, lo que Dios nos quiere decir conforme a la provisión y lo que Dios nos promete, porque pues hay que regocijarnos en Él, en la tribulación y en los momentos buenos. El regocijarnos en Él nunca debe parar. Y no me refiero a que estemos enfiestados. ¿Qué pasó? Fíjate, perdón la interrupción. Filipenses, pero fíjate cómo habla y dice que sabe vivir en abundancia, en pobreza, y en todo eso estoy enseñado así, para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Y lo que dice al final de ese párrafo, en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí es lo que comentábamos de la fe, de la desesperación. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Luego dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Eso es de alguien que sabe reconocer cuando estuvo en tribulación y fue ayudado. No por préstamos, no por otras cosas, simplemente fue ayudado y fue apoyado, abrazado y consolado en tribulación. Pero sobre todo, dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. No. Sí. Y como dice el dicho, hay que saber vivir cuando hay vacas flacas. Bueno, pero aquí profundizando un poco más, no olviden que Pablo era junior, ¿eh? Pablo era burgués, era de buena cuna. Él había vivido bien, era alguien que le hubiese costado mucho más trabajo adaptarse, mas sin embargo, su fe era tan grande que no le importó. No podemos compararlo como Job, pero pues era igual, pues era una persona que lo había vivido con lo mejor, a todo lujo, aparte de haber sido perseguidor cristiano, que yo pienso que eso fue lo que lo comprometía más a no quejarse de nada, porque él sabía que debía mucho al Señor y que pensando él humanamente jamás iba a terminar de pagar de ninguna manera todo el mal que al pueblo de Cristo él antes le había hecho. Sí, exacto. Y bueno, con lo que tanto dice mi tía Adelante, Mari, Gaby. Adelante, Gaby. Nada más rapidísimo. Y yo creo que volviendo a lo que hablábamos el otro día del fruto del Espíritu, finalmente yo creo que nuestra humanidad, en nuestra carne es imposible no desear más de lo que tenemos o es realmente difícil, como decíamos el ejemplo de Pablo o Job, de tenerlo todo a tener nada. Pero el fruto del Espíritu es el Espíritu Santo el que nos va a dar esa paz para poder tener ese contentamiento aún en la escasez que podamos pasar. Y poniendo lo de Job y Pablo, son los dos extremos que podemos tener como hijos de Dios y como humanos. ¿Por qué los dos extremos? Job, cuando estuvo con todo, en algún momento en la desesperación le reclamó a Dios. Sin embargo, Dios, pues en su autoridad, le dijo las cosas como eran
y Dios nos va a hacer eso a nosotros si nosotros queremos encararlo. Porque ¿quiénes somos para encarar a nuestro Padre? ¿Quiénes somos para encarar incluso al dueño de todo? Porque no recuerdo si se lo dijo a Job o lo dijo a Pablo, que él era el dueño de todo, que en pocas palabras, si algo te faltaba era porque él había decidido quitártelo, pero que no solamente era decir, Dios me quitó y Dios no me quiere, no, simplemente Dios sabe lo que hace. Lo dije aquí, o sea, si Dios nos quita o Dios nos da, es finalmente la voluntad de Él. Y está el otro lado, que es Pablo, que Pablo, como dice mi tío César, se sentía, no sé si se sentía en deuda, pero sí sabía que tenía la obligación de compartir las buenas nuevas que él quería callar, porque finalmente él quería, esa era la labor cuando él era Saulo de Tarso, callar la palabra de Dios, y finalmente terminó haciendo todo lo contrario, que fue dar esa palabra y darle esas cartas a los demás pueblos. Fue perseguidor y asesino de cristianos. Exacto, sí, exacto. No sé si alguien más quiera... A eso me refiero, que se sentía él muy comprometido. Cuando el Señor toca su corazón, obviamente ya lo hizo para siempre. Y lo de Job fue una prueba de fe, porque Job jamás reclamó. Ahora sí que él supo aguantar hasta el final. Fue una prueba de fe y el Señor le regresó lo que tenía y mucho más. Sí, exacto. Sí, a lo que me refiero con que lo reclamó, sino que lo encaró en el sentido de que, digo, para no entrar ya mucho en el tema, sino en el sentido de que cuando él le dice todo, pues él le dice, yo soy el dueño de oro y de la plata. Y pues el final de la historia es que él le regresa lo que tenía y mucho más. Adelante, Gaby. Que el doble, digo. Entonces, yo les quiero dejar, y a mí también me lo dejo, leer estos versículos, acordarnos, y como dice Filipenses 4, regocijarnos en él. A pesar de la situación, seguirnos regocijando, porque, como lo mencionaba en la primera plática que yo di, el resultado de esto y el final de esto, pues ya está escrito en la Biblia. Y es que Dios vence y es que Dios tiene todo bajo su control. ¿Alguien más quiere decir algo? Muy bien, sobrino. Muy bien hecho todo. Muy buenos puntos. Y aquí lo único, bueno, lo último, la de 1 Timoteo 6, 7 y 8, para que también igual lo lean. Está muy padre, que dice, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Primera de Timoteo, ¿qué? 6, 7 y 8. Exacto. Capítulo 1. Sí, exacto. No, 1 Timoteo 6. 7 y 8. Y luego 7 y 8. Es que estoy en... Sí, ya, perdón. Ok. Es que estaba en el 2, perdón. De repente es que está medio mal el internet, por eso luego no sé si se va o me escuchan. No, así te escuchamos bien, tío, no te preocupes. Sí, yo era la que andaba en la segunda carta en vez de en la primera, perdón. Entonces, y Mari, aíslate, por favor. Estamos igual, mi tía Mari y yo. Aíslense los dos, por favor. Entonces, para dar... Mario, Mario, el comentario. Si ya acabaste, bueno, cuando termines, Samuel, para hacerles un comentario. Ah, no, si quieres decirlo de una vez, tía, adelante, no hay problema. No es relacionado a eso. Sí, efectivamente, Cesarín, el jueves te corresponde. Vamos a terminar, Samuel. Termina con tu oración y termino la grabación y nos quedamos para comentarios. Ok, entonces déjame cerrar con oración. Les agradezco que se hayan conectado. Espero que podamos compartir esta palabra a los demás. Y bueno, para ya no estarme extendiendo, voy a cerrar con la oración. Gracias,
Padre, por permitirnos estar en esta noche. Gracias por las palabras que hablaste por medio de mí, por las palabras que nos diste por medio de tu palabra, Señor. Te pido que tú nos permitas guardarlas en nuestro corazón, reflexionarlas, analizarlas y mantenerlas con nosotros. Gracias te damos, Padre, porque tú nos das paz por medio de esas palabras, Señor. Porque lo que tú nos quieras decir, Señor, conforme a las situaciones que cada uno de nosotros estemos viviendo, solamente tú las sabes, Señor. Sin embargo, son palabras de amor, son palabras de nuestro Padre, son palabras que tú nos vas a cumplir, Señor. Tú sabes cómo, tú sabes cuándo, pero solamente tú, Señor, lo único que nos pides es que honremos tu palabra y honremos tu reino, y todas esas cosas harán por añadidura. Permítenos descansar en esta noche, permítenos tener una buena noche. Sana a todos aquellos que estén teniendo problemas de salud, Señor. Sánanos a todos aquellos que estemos con problemas en garganta, con cualquier problema en el cuerpo, Señor. Permítenos cuidarnos, Señor. Ayúdanos a mantenernos bien, Señor. Ayúdanos a mantenernos sanos, y te doy gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí reunidos. Te doy gracias y te pido que bendigas en esta noche a cada una de las familias representadas aquí y a los que no están, Señor. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.